y que nos van a servir para podernos enfocar adecuadamente a lo que vemos posteriormente, que es el levantamiento vía remota, es decir, levantamiento con equipo GPS y con estación total. Pero para eso debemos de entender algunos conceptos que nos van a ayudar a comprender mejor cómo es que funciona y por qué es que algunas de las configuraciones del equipo, las cuales ya hemos visto en el diplomado con el registro de información catastral que estamos llevando, que ya concluyó, pero estamos pendientes de la entrega de los diplomas. Hablando de esto y aprovechando, quiero solicitarles también que empiecen a preguntar por su diploma, porque ese diploma también tiene una ponderación por la participación en el diplomado del registro de información catastral. De todas maneras, yo también voy a requerir con el ingeniero González Rojas la información para, para ver cómo va la cuestión de la entrega de los diplomas para los que estuvieron asistentes y que según las normas de ellos cumplieron con los requerimientos necesarios para poder recibir ese diploma. Entonces, les voy a empezar compartiendo mi pantalla para que podamos abordar el tema para el día de hoy. Aquí va un poquito adelantado a ustedes. Bueno, aquí vamos. Entonces, el tema que vamos a ver primeramente va a ser el sistema de coordenadas y proyecciones. Posteriormente, vamos a ver lo que son conceptos geodésicos básicos. Bueno, vamos a empezar hablando que una coordenada es un concepto que se utiliza en la geometría y que permite nombrar a las líneas que se emplean para establecer la posición de un punto y de los planos o ejes vinculados a ellas. Entonces, se conoce como sistemas de coordenadas al conjunto de los valores que permiten identificar de manera inequívoca la posición de un punto en un espacio euclídeo. Un espacio euclídeo es un tipo de espacio geométrico. Los sistemas de coordenadas más simples se definen sobre espacios planos. Esto es muy importante. Los sistemas de coordenadas, más simples se definen sobre espacios planos. Entonces, en conclusión, podemos decir que un sistema de coordenadas es un conjunto de valores y puntos que permiten definir la posición de cualquier punto en la Tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema de coordenadas, nos estamos refiriendo a un orden en el cual cada punto sobre la superficie de la Tierra tiene valores, tiene coordenadas. Por poner un ejemplo, donde ustedes se encuentran en este momento, es decir, si se encuentran sentados o parados o algunos acostados todavía, ¿va? Si ustedes dan un paso para cualquier dirección, las coordenadas de ustedes sobre la Tierra ya cambiaron. Entonces, por eso es que es importante conocer el valor de las coordenadas de los puntos. Y para eso, pues, existen sistemas de coordenadas, es decir, una norma, un sistema en el cual todos los valores van a ser evaluados de la misma forma. Por eso es un sistema. Ahora bien, ¿qué tipos de coordenadas existen? Existen varios sistemas o tipos de coordenadas diferentes.
las cuales son, voy a poner mi cursor, vamos a ver cómo lo pongo aquí. Existen varios sistemas o tipos de coordenadas diferentes, los cuales son coordenadas cartesianas, que están sobre tres planos, es decir, la X, la Y la Z, que significa la altura. Aquí hay un ejemplo. Pueden ser negativas o pueden ser positivas. También existen las coordenadas geodésicas y o geográficas, que son las que más comúnmente utilizan las personas, que están en latitud, en longitud y en altitud. La latitud, en este caso, puede ser norte o puede ser sur. La longitud puede ser este o puede ser oeste. En este caso, el ejemplo es en oeste. Y la altura, pues, está dada en metros sobre el nivel del mar de ese punto. Recuérdense que cada punto, perdón, tiene un par de coordenadas en latitud y longitud en el caso de las coordenadas geodésicas o geográficas. En el caso de las coordenadas UTM, están presentadas en X, en Y y en Z. Cada una de estas las vamos a ver un poco con más detalle a continuación. Y coordenadas locales que están referidas a un eje arbitrario, que están representadas en X, en y en Z. Vamos a ver las coordenadas cartesianas. El origen de las coordenadas cartesianas se encuentra en el centro de masa, es decir, se asimila que es el centro de la Tierra. El eje X, que sería este eje que aparece acá, pasa por el meridiano de Greenwich, que aquí está una MG, por el meridiano de Greenwich. Este sería, en este caso, el meridiano de Greenwich. Las diferencias de posición y coordenadas se obtienen en el sistema de coordenadas WGS84. Este se los voy a mencionar detalladamente también a continuación. Y luego, por eso se llaman coordenadas geocéntricas, porque el centro de la Tierra sería el origen de nuestras coordenadas geocéntricas. En este caso, X en el sentido hacia el meridiano de Greenwich, Y hacia la línea del Ecuador y Z que sería básicamente hacia los polos. En el caso de las coordenadas cartesianas. Ahora bien, en el caso de las coordenadas geodésicas, si nosotros tenemos acá en nuestra figura el polo norte, el polo sur, la línea del Ecuador, el origen de las coordenadas geodésicas en latitud es el Ecuador. Por ejemplo, esta es la línea del Ecuador, la que ustedes ven acá, hacia el norte es latitud norte y hacia el sur del Ecuador es latitud sur. ¿Está bien? Hacia el norte, latitud norte, es signo positivo y hacia el sur del Ecuador es latitud sur, que es signo negativo. Y estas latitudes son medidas en grados. Hay de 0 grados en el Ecuador a 90 grados hacia el polo norte y 90 grados hacia el polo sur. ¿Ya bien? Y la referencia, esto es en cuanto a latitud. En cuanto a longitud, la referencia
es el meridiano de Greenwich, que está aquí representado con una línea roja. Esta que ustedes ven acá, el meridiano de Greenwich. Y esta puede ser longitud este hacia la derecha del meridiano, que es positivo, y longitud oeste con un número que está hacia la izquierda del meridiano de Greenwich, representado con un número, con un signo negativo. Y la altura siempre se representa en metros sobre el nivel del mar. Entonces, resumiendo, latitud, el eje de referencia es el Ecuador. Hacia el norte es latitud norte, que son de 0 en el Ecuador a 90 grados en el polo norte. Y latitud sur del Ecuador, que es 0 a 90 grados, que es hacia el polo sur. En el caso del meridiano de Greenwich, hacia la derecha es longitud este, y estos están de 0 a 180 grados. En el caso de la latitud es de 0 a 90 grados hacia el norte y 0 a 90 hacia el sur. En el caso de la longitud, que está determinada por el meridiano de Greenwich, se mide de 0 a 180 grados hacia el este y de 0 a 180 grados hacia el oeste, que sería la longitud oeste. En el caso de las coordenadas geográficas o geodésicas, vamos a hablar de las coordenadas geográficas. Entonces, ya sabiendo lo anterior, la vertical de cualquier punto sobre la superficie terrestre pasará por el centro de la Tierra. La vertical de cualquier punto sobre la superficie de la Tierra, esté donde usted esté sobre la Tierra, la vertical siempre va a pasar por el centro de la Tierra. Por ejemplo, la posición del punto E en esta lámina se determina por dos coordenadas, al igual que todos los puntos que se encuentran sobre la superficie de la Tierra. En el caso de las coordenadas geográficas, estas coordenadas geográficas constituyen un subtipo de las denominadas coordenadas esféricas, ya que permiten definir puntos sobre la Tierra, es decir, sobre una superficie esférica, ¿verdad? Pese a que distintas clases de coordenadas, o sea, pese a que existen distintas clases de coordenadas, el sistema más frecuente es aquel que emplea la latitud y la longitud, tal y como lo vimos anteriormente y lo vamos a ver en esta lámina. Entonces, para que lo veamos más claro, tenemos acá la línea, el meridiano del Ecuador. Hacia arriba es latitud norte con signo positivo y se mide de 0 a 90 grados. En este caso, aquí habrían 15, aquí habrían 30, 45, 60 y 90 hasta el polo norte. En el caso de la latitud sur, que se representa con signo negativo, los paralelos van de 0 a 90 también. 15 acá, 30 acá, 60 acá, 90 acá. Signo negativo. En el caso de los meridianos, que es lo mismo que vimos anteriormente, solo que aquí está representado de otra manera, este es el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich.
Se llama Greenwich porque pasa por el observatorio de una ciudad de Inglaterra que está en este punto, aquí en esta isla, que es Inglaterra o Gran Bretaña, de nombre Greenwich, y por eso es que exactamente ahí pasa el meridiano de Greenwich. Hacia el este son positivas y se miden de 0 a 180, ¿verdad? En el sentido hacia la derecha, y hacia la izquierda es longitud oeste y son signo negativo, también de 0 a 180. Entonces, en conclusión, la línea del Ecuador divide la Tierra en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur. El meridiano cero o el meridiano de Greenwich que estoy señalando acá con el puntero, la divide también en dos partes iguales, el hemisferio occidental, que es hacia la izquierda, y el hemisferio oriental, que es hacia la derecha. De esta manera es como están referenciadas las coordenadas geográficas. La latitud norte o sur y la longitud este u oeste lo que nos permiten es conocer los ángulos laterales de la superficie de la Tierra. Ambas coordenadas angulares que se miden desde el centro del planeta, como ya lo vimos anteriormente, forman parte de un sistema de coordenadas esféricas, porque estamos midiendo sobre la esfera terrestre, que se hallan alineadas con su eje de rotación, correcto, que son los polos. En el caso de la latitud y la longitud, cualquier lugar de la superficie terrestre puede ser referenciado por la intersección de un paralelo y un meridiano. Así es como localizamos los puntos sobre la superficie terrestre, con las intersecciones de un paralelo y un meridiano. Es a partir de estos conceptos de donde surgen las coordenadas de latitud y longitud. En el caso de la latitud, que es esta representación acá a la izquierda, la latitud proporciona la localización de un lugar en dirección norte o en dirección sur desde el Ecuador y se expresa en medidas angulares que van desde los 0 grados, o sea, en el Ecuador, hasta los 90 grados norte, o sea, más 90 grados, ¿no? Del polo norte, o los 90 grados sur, o sea, menos 90 grados, que es el polo sur. Los grados de latitud, como ustedes pueden apreciar acá, están espaciados regularmente, pero el ligero achatamiento de la Tierra en los polos causa que un grado de latitud varíe de 110.57 kilómetros en el Ecuador, aquí, hasta 111.70 kilómetros en los polos. Esto es debido al achatamiento de la Tierra. En el caso de la longitud, pasamos al lado derecho de la lámina. En el caso de la longitud nos proporciona la localización de un lugar en dirección este
u oeste, desde el meridiano de referencia, que es el meridiano de Greenwich, expresándose en medidas angulares comprendidas desde los 0 grados hasta los 180 grados este, o sea, más 180, y 180 grados oeste, o sea, menos 180 grados en el sentido oeste. Mientras que 1 grado de latitud corresponde a una distancia casi idéntica, como se ha comentado anteriormente. Esto es muy importante. Mientras que 1 grado de latitud corresponde a una distancia casi idéntica, como se ha comentado anteriormente, ya se los he dicho, no sucede lo mismo con 1 grado de longitud, dado que los círculos sobre los cuales se miden convergen hacia los polos. En el caso, los círculos con los cuales se miden los meridianos de longitud convergen hacia los polos. Entonces, en el Ecuador, 1 grado de longitud equivale a 111.32 kilómetros, que es el resultado de dividir la circunferencia ecuatorial en 160 grados. Algo importante de notar acá, y agregándole a esto, si ustedes se dan cuenta, en el sentido de la latitud, es como se desenvuelven los climas. Es decir, los climas están en el sentido de la latitud. En la agronomía es muy importante entender esto. Los climas están en el sentido de la latitud, mientras que el tiempo está en el sentido de la longitud. Esto quizás es nuevo para muchos y no se habían dado cuenta y lo tienen, por ejemplo, a los que les gusta el fútbol. Mientras que va a haber un partido en España. Dice uno, ¿por qué en Guatemala son bueno, los partidos regularmente los pasan a la 1 de la tarde en Guatemala, pero en España son las 9 de la noche, hay 8 horas de diferencia. Y es que cada uno de estos meridianos significan 2 horas de tiempo. 2 horas de tiempo. Entonces, cuando acá son la 1 de la tarde, en el ejemplo que les digo, en España por eso son las 8 de la noche. El tiempo está medido en el sentido de la longitud, mientras que el clima está medido en el sentido de la latitud. Eso es muy importante. Bueno, ¿cómo se expresan las referencias? Expresando el valor de la latitud y la longitud, podemos referenciar el punto que deseemos. Como hemos dicho, se expresarán en valores angulares, existiendo varias maneras. Hay varias maneras de expresarlo, pero es lo mismo. Puede ser en grados, minutos y segundos, como aparece acá, 36 grados, 55 minutos, 10 segundos. Norte, 2 grados, 56 minutos, 55 oeste. Quiere decir que cuando nosotros estamos diciendo norte, estamos refiriéndonos a la latitud, y cuando estamos diciendo oeste, nos estamos refiriendo a la longitud. O sea, cualquier punto puede ser representado teniendo latitud y longitud. También se puede expresar como grados y minutos con decimales. 36 grados, 56.16 minutos. Norte, 2 grados, 56.91 oeste. O también con grados con decimales. 36.92 grados norte, 2.94 grados oeste. Como hemos mencionado anteriormente, norte y este
son valores positivos. Esto es muy importante, incluso en lo que vamos a hacer más adelante. Tómenlo muy en cuenta. Norte y este son valores positivos. Sur y oeste son valores negativos. Esto es para no tener que indicar el punto cardinal. Entonces, solo con el signo ya sabemos a qué punto cardinal corresponde. Las coordenadas, hablando de los tipos de coordenadas, hay también coordenadas UTM. El origen de las coordenadas UTM es en X de un falso este. Esto es otro sistema de coordenadas, o sea, no es de las que estábamos hablando. Estos son otros sistemas de coordenadas diferentes. El origen de las coordenadas UTM es entonces X. En X es un falso este, en el meridiano central de 500,000, y en Y su origen se encuentra en el Ecuador, y es 0 para el norte, 10 millones para el sur. Todo esto con la finalidad de no obtener coordenadas negativas, y la Z sigue siendo el nivel medio del mar. A lo que se refiere esto es, cuando ustedes ponen coordenadas UTM, lo que están poniendo ahí, perdón, disculpen, son los metros que existen de la línea del Ecuador. Cuando hablamos en las coordenadas UTM, se componen de latitud y longitud también. O sea, X y Y, mejor dicho. Cuando estamos hablando de la Y, o sea, latitud, lo que sería equivalente a decir latitud, estamos hablando de la cantidad de metros que existen desde la línea del Ecuador hasta el punto que nosotros queremos referenciar. Y cuando estamos hablando de la longitud de un punto, es este que aparece aquí, es un falso este en el meridiano central de 500,000. Es un meridiano que es un falso este. A eso se refieren las coordenadas UTM. Y las coordenadas, el otro tipo de coordenadas, son las coordenadas locales. El origen de las coordenadas locales puede ser cualquier punto sobre la superficie terrestre, al cual se designan unos valores arbitrarios, y estos pueden ser 1000, bueno, aquí falta un 0, ¿no? Puede ser 10,000, 1000 o 100. Esto es, las coordenadas locales son arbitrarias, es decir, la persona las pone de acuerdo a su conveniencia, porque es solo de tipo local, no está enlazado a otro sistema de coordenadas mundial o regional, sino que únicamente son coordenadas locales, es decir, son arbitrarias. Bueno, aquí pasamos, entonces, ya teniendo todo este conocimiento, vamos a pasar a lo que es el plano cartesiano. Este plano ustedes lo han manejado en muchas ocasiones, y como ustedes saben, está compuesto de 4 cuadrantes. En este sentido, es el ordenamiento de los cuadrantes. El cuadrante 1, el cuadrante 2, el cuadrante 3 y el cuadrante 4. Cada punto que nosotros coloquemos dentro de las coordenadas cartesianas, pues cada punto tiene un par de coordenadas, una en X y una en Y, ¿verdad? Básicamente, el plano cartesiano, pues, es una red cuadriculada de líneas horizontales y verticales, equidistantes, están a la misma distancia. La línea horizontal del centro, esta que está acá, se denomina eje X, y la línea vertical central se denomina eje Y. Las unidades son iguales
y equidistantes en todo el intervalo de X y Y. Entonces, esto es muy importante que nosotros tenemos que tener líneas equidistantes, líneas a la misma distancia, para poder plotear un punto cualquiera. Plotear se llama al efecto de poner el punto según las coordenadas. Las líneas horizontales por encima del origen, ¿verdad? Estas que están acá, las líneas horizontales, y las líneas verticales a la derecha del origen, estas, como yo les he dicho, tienen valores positivos. O sea, las que están hacia arriba del eje horizontal y las que están a la derecha, es decir, en este cuadrante. Las que están por debajo o a la izquierda tienen valores negativos, ¿verdad? Eso ya lo saben ustedes. O sea, aquí es Y positivo, Y negativo, X positivo y X negativo en este sentido. Entonces, los 4 cuadrantes representan las 4 posibles combinaciones de coordenada X y Y, positivas y negativas. Entonces, como ustedes pueden ver, punto en X es positivo y en Y es positivo. En el segundo cuadrante, en X es negativo y en Y es positivo. En el tercer cuadrante es negativo en Y, negativo en X, perdón, y negativo en Y. Y en el cuarto cuadrante es positivo en X y negativo en Y. Cuando se trabaja con datos de un sistema de coordenadas geográficas, a veces resulta útil igualar los valores de longitud con el eje X y los valores de latitud con el eje Y. Entonces, nuestros valores de longitud van a ser con el eje X. Recuerden ustedes lo que hemos hablado sobre lo que es longitud. La longitud va a ir colocada en el eje X y la latitud va a ir colocada en el eje Y. Ahora bien, para establecer un parámetro, que sea común a todo el mundo, se necesitó establecer un sistema geográfico de coordenadas, como ya hemos hablado. Este está basado en el ecuador, en el sentido de las líneas paralelas al ecuador son las líneas de latitud, como ya lo hemos visto. En el sentido de los meridianos, el primer meridiano que aparece acá es el meridiano de Greenwich, y en este sentido están las líneas de longitud. Ya uniendo estos dos, nosotros tenemos ya un sistema geográfico de coordenadas, que es ya una red de coordenadas, en donde ya está involucrado tanto la latitud como la longitud. Entonces, podemos decir que el sistema geográfico de coordenadas es un sistema que referencia cualquier punto de la superficie terrestre y que utiliza para ello dos coordenadas angulares: latitud en sentido norte y sur y longitud en sentido este u oeste, para determinar
los ángulos laterales de la superficie terrestre con respecto al centro de la Tierra, como lo hemos visto, y alineadas con su eje de rotación. En el caso de los paralelos, el ecuador es el círculo máximo imaginario perpendicular al eje de rotación de la Tierra, por supuesto, y por tanto es único. La línea del ecuador, no hay otra línea que nos pueda referenciar las latitudes, únicamente la línea del ecuador. Este círculo que está equidistante de los polos, porque tanto a la misma distancia es de aquí para acá que de aquí para allá, para el polo sur, hacia el hemisferio sur, es la otra semiesfera que comprende desde el ecuador hasta el polo sur, ¿verdad? Al norte y al sur del ecuador y paralelos al mismo, se puede trazar una sucesión de círculos, como los que están representados acá, menores, imaginarios, que se hacen más pequeños a medida que se acercan a los polos. Estos círculos menores, incluido el ecuador, reciben el nombre de paralelos. Vamos a hablar, la línea inmediatamente superior al ecuador es lo que denominamos el trópico de Cáncer. El trópico de Cáncer, que está a 23 grados 27 minutos norte, y el trópico de Capricornio, que es la línea inmediata al ecuador, que está situada a 23 grados 27 minutos sur, marcan los puntos más al norte y al sur del ecuador, donde los rayos del sol caen verticalmente, es decir, son las latitudes máximas que alcanza el sol en su movimiento anual aparente. En el solsticio de junio, que se lleva a cabo entre el 21 y el 22 de junio, el sol parece hallarse directamente sobre el trópico de Cáncer, que es este que aparece acá. Mientras que en el solsticio de diciembre, que es el 22 o el 23 de diciembre, el sol parece estar directamente sobre el trópico de Capricornio. El círculo polar ártico, que es desde esta línea hasta llegar a los 90 grados, ¿verdad? Que está a partir de los 66 grados 33 minutos norte, y el círculo polar antártico, que es el que aparece acá abajo, que es en el polo sur, marcan los puntos más al norte y al sur del ecuador, donde el sol no se pone en el horizonte o no llega a salir hacia unas fechas determinadas, que es lo que se llama solsticios. Desde esos círculos, digamos desde esos círculos que serían este de acá y este de acá, hacia los polos respectivos, el número de días sin sol se incrementan y luego disminuyen hasta el punto que en los polos se suceden 6 meses de oscuridad con otros 6 meses de luz diurna. Los círculos polares están a la misma distancia de los polos que los trópicos del Ecuador. En el caso de los meridianos, como hemos hablado, consisten en semicírculos que pasando por los polos son perpendiculares al Ecuador. Cada meridiano está compuesto por 2 semicírculos, uno que contiene al meridiano considerado
y al otro al meridiano opuesto, o sea, el antimeridiano, que es, digamos, cada meridiano, pues al dar la vuelta, ustedes dirán, ¿qué pasa con el meridiano? Ahí tiene, el círculo continúa, ¿verdad? Que es el antimeridiano, o sea, el meridiano opuesto. Entonces, cada meridiano y su antimeridiano dividen la Tierra en dos hemisferios, occidental y oriental. El oriental será el situado al este del meridiano considerado, ¿verdad? En este caso, estos de acá. Y el occidental es el considerado al oeste. Ya para hablar un poco de la historia de esto, eh, hasta bien ya había avanzado el siglo XIX. Cuando hablo del siglo XIX, ustedes saben que me estoy refiriendo de 1800 a 1900. Cada nación tenía su meridiano. Eh, cada nación tenía su meridiano, origen de longitudes, con el resultado que muchos mapas anteriores carecen de unas referencias estandarizadas, porque cada país tenía un meridiano. El problema fue resuelto en 1884, cuando una comisión internacional designó como meridiano cero o 0 grados aquel que pasa por el London's Greenwich Observatory, de ahí su denominación en reconocimiento a su labor investigadora. Por tanto, este que está acá, el meridiano de Greenwich es el cual divide la Tierra en dos hemisferios. Este u oriental, situado al este, y el geoide. Entonces, se ha tomado como referencia el Sistema Geodésico Mundial, o WGS 84, que es el que mejor se asemeja a la forma de la Tierra. Como les decía, en el caso de la topografía, por eso es que nosotros menospreciamos la curvatura de la Tierra, porque es un modelo bastante complicado. Entonces, mediante el datum WGS 84, que es el nivel de referencia, nosotros podemos establecer un modelo que sea el más parecido a la forma de la Tierra. Entonces existen, si nosotros ponemos las tres superficies en un mismo plano, tenemos que este es el terreno natural, la que aparece más o menos en café. En azul nos aparece lo que es el geoide, y en rojo lo que sería la forma del elipsoide. Entonces, el datum que nosotros vamos a utilizar siempre en nuestro equipo GPS y en nuestra estación total, siempre será el WGS 84, por las razones que anteriormente yo les he anotado. Entonces, el datum es una superficie o una coordenada, o sea, un nivel de referencia desde donde nosotros vamos a partir según el modelo matemático más adecuado a la forma de la Tierra, que es WGS 84 para nosotros. El datum horizontal se asocia más a una elipse, y el datum vertical se asocia al geoide. Entonces, cuando hacemos este datum WGS 84, lo que estamos haciendo es que las tres superficies sean igual a cero. Ese es el modelo matemático, de tal manera que no es ni el geoide ni es el elipsoide, sino lo que más se asemeja es el datum WGS 84, que está referenciado de esta manera. La H, que sería el modelo aproximado de los tres, para poder llegar al WGS 84, que es H' menos el valor de N, que sería lo que tenemos en esta gráfica. Entonces, los tres diferentes sistemas más usados.
Acá tenemos el elipsoide. Este es el datum o nivel de referencia y esta es la época en la que fue creada. Está el GRS 80, Geodesic Reference System, o igual a sistema de referencia geodésico. En este caso se usa el datum ITRF92, que es el International Terrestrial Reference Frame, que es igual al marco de referencia terrestre internacional, y la época en la que fue creado fue en el año 1992. En el caso del elipsoide WGS 84, que es World Geodesic System o Sistema Geodésico Mundial, el datum utilizado es WGS 84 y la época es en el año 1984. En el caso del elipsoide de Clark, que es el Clark 66, Clark es una denominación, es un nombre. El datum usado es el NAD 27 o North American Datum, o sea, datum de Norteamérica. Es en la época de 1927. Este NAD 27 se usa para Norteamérica, o sea, la parte de México para arriba, porque incluso en México hay uno que se llama NAD 27 México y hay un NAD 27 Central. Les cuento que cuando empezamos a utilizar equipo GPS en Guatemala, allá por el año de 1994, 95, con los primeros equipos Trimble que se trajeron al país, los trajo el Instituto Nacional de Transformación Agraria. En ese momento yo era el jefe de agrimensura del Instituto Nacional de Transformación Agraria. Nosotros empezamos utilizando como datum NAD 27 Central, porque había NAD 27 en México y en ese momento no existía la convicción, el conocimiento de que el verdadero datum que teníamos que utilizar era el WGS 84 y estábamos utilizando el sistema NAD 27 México. Entonces, porque por la cercanía con México, pues era lo que más se acercaba según nosotros, al sistema de referencia, pero realmente ya ahora sabemos de que el datum que se debe utilizar en los equipos remotos debe de ser WGS 84 para Guatemala, o sea, en el uso en Guatemala, ¿no? Bueno, eh, vamos a ver, entonces, ya conociendo todo esto que hemos hablado, entonces vamos a hablar sobre coordenadas y proyecciones. Un sistema de coordenadas proyectadas, si estamos hablando acá, como en esta gráfica, un sistema de coordenadas proyectadas se define sobre una superficie plana de 2 dimensiones, es decir, ¿se recuerdan cuando vimos proyecciones en dibujo técnico? Ahora es donde las vamos a utilizar. Nosotros tenemos la referencia de un punto en coordenadas sobre la superficie terrestre. Esto necesitamos proyectarlo, que es lo que está en esta figura queriendo ilustrar. Ilustrarlo a un plano en 2 dimensiones. Aún a diferencia de un sistema de coordenadas geográficas, un sistema de coordenadas proyectadas posee longitudes. Como ustedes pueden ver aquí, se recuerdan lo que es longitud, ahora ya que ya sabemos, y esta sería la latitud. O sea, posee ángulos y áreas, o sea, longitudes, ángulos y áreas constantes en las 2 dimensiones. Eso es lo que tenemos que pasar proyectado hacia un plano. Un sistema de coordenadas proyectadas siempre está basado en un sistema de coordenadas geográficas basado en una esfera, o sea, un esferoide, como tenemos en esta figura. Un sistema de coordenadas proyectadas
Las ubicaciones se identifican mediante las coordenadas X y Y. En una cuadrícula como esta, con el origen en el centro de la cuadrícula. Cada posición que nosotros vamos a representar o proyectar tiene dos valores de referencia respecto a esa ubicación central. Uno especifica su posición horizontal y el otro su posición vertical. Es decir, uno representa lo que es la longitud y otro que representa lo que es la latitud. Los dos valores se denominan coordenadas X y coordenada Y. Utilizando estas coordenadas del origen, X0 y Y0. ¿Está bien? Entonces, proyecciones cartográficas. Vamos a decir entonces, en resumen, que una proyección cartográfica en general es un método matemático de representar una superficie esférica o geoidal sobre una superficie plana. El cambio de 3D a 2D implica pérdida de información, por supuesto. Entonces, nosotros podemos proyectar matemáticamente la representación de ese punto que está definido por dos coordenadas sobre una esfera, lo podemos representar en un plano. Pero ¿para qué es necesaria una proyección? Nosotros trabajamos sobre representaciones planas de la superficie terrestre. Nosotros, para poder representar esto, lo que nosotros necesitamos son representaciones planas. No podemos nosotros, esa curvatura de la que hablamos anteriormente de la Tierra, no la podemos representar en un plano, en 3D. O sea, no hay un plano que lo podamos poner en 3D físicamente. Entonces, lo que tenemos que hacer es la representación plana en 2D, o sea, X y Y. Las unidades lineales en metros son más fáciles de usar que las angulares, es decir, latitud y longitud. Las unidades lineales son constantes en toda la proyección, mientras que las angulares no lo son. Las proyecciones planas en 2D son necesarias para cartografía y topografía tradicional. Por eso es que necesitamos hacer proyecciones. Pero ¿cuándo vamos a necesitar utilizar una proyección? Cuando necesitamos medir dimensiones con precisión, es decir, distancias, áreas, formas o direcciones. También vamos a necesitar una proyección cuando necesitamos comparar nuestros datos con otros de otras fuentes o regiones, es decir, para que haya una uniformidad de la información. Cuando necesitamos también alinear nuestros datos con imágenes o fotografías. Hablando de la distorsión, es necesario resaltar aquí que durante el proceso de proyección ocurren distorsiones en los datos, debido a que es imposible transformar perfectamente de una superficie tridimensional a una plana. Es de lo que les hablaba, pasar la forma exacta de la forma tridimensional de la Tierra. Al pasarlo a una plana, pues hay una pérdida de datos. Las distorsiones pueden ocurrir en forma aérea, en distancia, en dirección o cualquier combinación de ellas. La mejor forma para seleccionar una proyección es definir cuál tipo de distorsión es el que menos afecta para nuestro propósito en particular. Entonces, como ejemplo, aquí hay una proyección cilíndrica. Vean en
el cuadriculado de este tipo de proyección es una proyección cilíndrica. Ahora en Guatemala, ¿cuáles son las proyecciones que utilizamos en Guatemala? Como les decía anteriormente, estuvimos utilizando coordenadas UTM, o sea, Universal Transverse Mercator. Aquí las unidades son en metros, pero es un tipo de proyección cilíndrica y sus características es que preserva el área. Las distorsiones son modestas en otras propiedades, principalmente en formas pequeñas. Aquí está subdividida en zonas 15 y 16 para Guatemala. Lo vamos a ver con detalle más adelante y les voy a explicar por qué nacieron las coordenadas GTM y por qué ahora tenemos que usar las coordenadas GTM, que son una derivación de lo que es las coordenadas UTM. Mucho tiempo antes lo que utilizábamos eran las coordenadas geográficas, o sea, latitud y longitud, que no es que estén mal, sino que lo que pasa es que son más para referencia. Las unidades están dadas en grados de latitud y longitud. El tipo es una miscelánea porque tiene varias mezclas de otros tipos de proyecciones. Y realmente no es realmente una proyección, ¿verdad? Entonces, quiero que observen algo acá. Aquí están los 90 grados norte y los 90 grados sur, tal y como lo hemos platicado, y los 180 grados oeste en longitud y los 180 grados este en longitud hacia la derecha del meridiano de Greenwich, que es este que está acá. Entonces, así es como están los grados definidos en el mundo. Esta es otra manera de poderlo ver y aquí está un poco más claro, ¿no? Entonces, hablando de la proyección UTM, que es esta que vimos acá, esta proyección UTM que está acá, es una proyección de Mercator transversal, 60 zonas hay en todo el globo, tiene una proyección cilíndrica conformal, son zonas de 6 grados de longitud, tiene un falso este y un falso norte, y definida en varios datums. Actualmente en NAT 27 y WGS 84. Es utilizable desde 80 grados sur hasta 84 grados norte. Tiene un factor de escala en el meridiano central de cada zona, es 0.9996 y la numeración de las zonas inicia en 180 grados oeste. Aquí no vamos a ver con mucho detalle esto porque esto necesitaríamos mucho más tiempo y otro tipo de adecuación para que pudiéramos, para que les pudiera explicar esto. Son detalles. Pero acá está lo que es las proyecciones de UTM, así es como estamos. Entonces, antes no existían las coordenadas GTM, solo existían las coordenadas. Primero utilizamos las coordenadas geográficas. Esas las utilizamos durante mucho tiempo, que son esas que vienen en grados, minutos y segundos. La gente cuando ponía la localización en sus trabajos por ejemplo, los de la universidad de investigación y todo esto, ponía 30 grados, 15 minutos, 10 segundos para poner su localización de una población, etcétera. Luego nos pasamos a UTM, que son metros desde el Ecuador, metros desde de la línea del Ecuador hacia el punto y en sentido de la longitud un falso oeste, ¿va? Un falso X. Pero Guatemala tuvo el inconveniente que en la proyección mundial de las coordenadas UTM quedamos entre las zonas 15 y 16. Una parte de Guatemala quedaba en la zona 15 y una parte de Guatemala quedaba en la zona 16. Entonces eso causaba mucho problema porque ya a la hora de hacer las mediciones, incluso con GPS y estación total, lo que sucedía es que había que hacer
una referencia para unas zonas y otra referencia para otras. Y en el campo no se sabía dónde terminar. Si usted se iba al campo, no sabía si estaba en la zona 15 todavía o ya estaba en la zona 16 con esta proyección de UTM. Entonces, el Instituto Geográfico Nacional en Guatemala empezaron a hacer todo lo técnico y todo, que es un proceso bastante bien complicado. Es muy complicado. Los expertos guatemaltecos, con apoyo de otros expertos del mundo, vinieron, y como no sabíamos, estábamos entre dos zonas cabalmente, y físicamente no se sabe en qué zona uno está para poner su equipo y configurarlo en qué zona está. Entonces, crearon las coordenadas GTM, que es Guatemala Transfer Mercator. Ya nosotros ya no utilizamos Universal Transfer Mercator. Es una derivación de Universal Transfer Mercator, sí, porque estamos referenciados a esta zona 15 y zona 16 que quedamos acá. Pero entonces ya pudieron hacer una que se llama Guatemala Transfer Mercator, aunque mundialmente no está reconocida nuestras coordenadas GTM porque son locales, de las coordenadas locales que yo les hablé anteriormente, que son arbitrarias. Estas no son arbitrarias de que no tengan un fundamento, tienen súper fundamento. Lo único es de que no están aprobadas mundialmente. La gente no usa GTM en ningún otro lado más que en Guatemala. Entonces se crearon las coordenadas GTM. ¿Y cuáles eran las coordenadas GTM o Guatemala Transfer Mercator? Que esa es la que tenemos que utilizar en Guatemala. Los objetivos para crearlo: que un sistema de coordenadas planas único para Guatemala. Eso es una. Se hizo también para mejorar la precisión en trabajos de cartografía y topografía. Y luego, un sistema de referencia único para los sistemas de información geográfica. Las especificaciones técnicas de la proyección GTM, estas no las vamos a detallar mucho, pero se las voy a mencionar. Una proyección de transversa de Mercator tipo Gauss-Kroger en una zona única local. El modelo es un esferoide WGS 84, que es un Datum World Geodesic System 1984 o WGS 84, y por eso es que tenemos más lo que vimos, seguimos usando lo que es WGS 84. La longitud de origen 90 grados 30 minutos, o sea, el meridiano central de proyección. La latitud de origen 0 grados, o sea, el ecuador. Las unidades son en metros. El falso norte es en 0 metros. El falso este 500,000 metros en el meridiano central. El factor de la escala en el meridiano central es 0.9998. La numeración de las zonas no está dentro de la numeración normal de zonas de UTM, por eso, por lo que yo les mencionaba, no está dentro de la numeración normal de zonas de UTM. Se le puede llamar zona 15.5 porque como quedábamos entre la zona 15 y la zona 16, entonces hicieron un promedio y entonces por eso se le puede llamar ahora zona 15.5, pero en relación a que no se tenía definido dónde era la zona 16 ni la zona 15 en el campo. El límite de altitud, de latitud del sistema no es aplicable y el límite de zonas no es aplicable. Y entonces nuestra proyección para Guatemala quedó de esta forma. Esta es la proyección que nosotros tenemos para Guatemala. ¿Está bien? Bueno, esto es en relación a los fundamentos que nosotros tenemos que tener en mente para poder entender lo que son las coordenadas. Pero ahora bien, este tipo de coordenadas y todo lo vamos a tomar, lo vamos a tener en mente para nuestro equipo remoto, es decir, GPS y estación base. Por eso esos parámetros son los que se utilizan. Pero cuando nosotros utilizamos equipo convencional, es decir, el teodolito,
necesitamos también definir lo que son coordenadas parciales y totales porque las necesitamos referenciar a un sistema de coordenadas. A esto es a lo que yo me refiero cuando les estoy mostrando. Vamos a ver. Me voy a poner acá. Les estoy mostrando esta gráfica. Esto es para equipo convencional y está de la siguiente manera. Esto lo tenemos que entender bien, ya con todo lo que hemos visto de fundamento. Supónganse que este es un eje de coordenadas, como ya lo hemos visto, norte, sur, este y oeste. Yo tengo un punto aquí, este punto B, y quiero referenciarlo a un sistema de coordenadas. Pero yo me voy al campo y lo que yo uso es mi sistema de coordenadas en el campo. Es decir, está referenciado a este sistema de coordenadas que voy a llamar A, cualquier sistema. Podríamos poner, por ejemplo, que este fuera el sistema de coordenadas del país, o sea, las coordenadas GTM, estas de acá, que son las que en dado caso le proporciona el RIC. Cuando le dan las coordenadas que usted compra por 50 quetzales, les dan las coordenadas del punto, es para que usted pueda referenciarse a este punto. Pero con teodolito usted no puede hacer eso. Entonces, lo que tiene que hacer es hallar sus coordenadas totales de este punto. Digamos que yo tengo este punto, por hablar de un solo punto. Entonces, las coordenadas parciales están referidas a este eje de coordenadas parcial que yo estoy poniendo acá. Porque mis coordenadas totales deben de estar referidas al eje de referencia con un sistema de coordenadas. No, serían las coordenadas parciales y estas serían lo que son mis coordenadas totales. Entonces, de ese mi punto, yo tengo que este punto de acá sería ABY, porque está referenciado a mi sistema A, pero en relación a la referencia BY, que sería de mis coordenadas totales. Este sería una coordenada parcial ABX, porque está referenciada, o sea, este punto está referenciado a esto, pero según este sistema de coordenadas. Ya cuando yo lo voy a referenciar a este sistema de coordenadas, entonces ya mi punto sería BX. Aquí está referenciado a este punto. O sea, el punto B está referenciado a este sistema de coordenadas A. Pero en realidad, esto lo tengo que proyectar hacia mis puntos de mis coordenadas de referencia BX y BY, que son mis coordenadas totales. Quizá lo vamos a ir entendiendo un poco mejor de esta manera. Creo que aquí se los voy a poner pantalla completa para que lo puedan apreciar mejor. Y lo voy a hacer un poco más grande. Voy a hacer un poco más grande para que lo puedan apreciar mejor. Ah, no, hombre. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a aprender a hallar las coordenadas parciales y totales de un punto en específico. Entonces, las proyecciones parciales, longitud y latitud
de cualquier punto observado pueden ser calculadas a partir del conocimiento de la distancia horizontal y del rumbo de la alineación que lo ubica desde un punto llamado estación. Nosotros podemos hallar las coordenadas parciales hallando lo que son por medio de la distancia horizontal y el rumbo. Si el punto de la estación se encuentra en las coordenadas 0, 0, el mismo valor de las coordenadas parciales equivaldrá a las de las coordenadas totales. Estas premisas son muy importantes. Las coordenadas totales son el resultado de la sumatoria algebraica de las coordenadas totales del punto anterior o estación, más las coordenadas parciales del punto observado. Esto lo vamos a ver con detalle con ejemplos a continuación. Ahora, las fórmulas para encontrar de longitud parcial y de latitud parcial son las siguientes. La longitud parcial es igual al seno del rumbo por la distancia horizontal. Y la latitud parcial es igual al coseno del rumbo por la distancia horizontal. Bueno, aquí hay un ejemplo numérico. Supongamos que yo estoy en el punto 0 y tengo estos otros puntos. 0A, 0B, 0C, que está en el oeste franco, y el 0D, que está en este sentido. Cuando yo digo norte franco, es exactamente sobre la línea del norte. Si yo digo este franco, es sobre la línea del este. Si yo digo sur franco, es sobre la línea del sur. Y si yo digo oeste franco, como en este caso, es sobre la línea del oeste. Bueno, entonces, yo voy al campo con mi teodolito y obtengo los siguientes valores. Desde la estación 0 voy a avisar. Supongamos que este es un método con estación central y radiaciones. El punto observado 0A, 0B, 0C y 0D, los que aparecen acá. La distancia horizontal para cada una, 12.505, 20.15, 50 y 25. Y luego obtengo el rumbo de cada uno de ellos. Para 0 a 0A, norte, 30, 25 minutos, 10 grados, este. Para 0B, sur, 45 grados, 20 minutos, 0 minutos, este. Y 0C está en oeste franco. El 0D es norte, 25 grados, 00 minutos, 00 segundos, oeste. Bueno, hasta ahí ya tengo lo que yo obtuve en campo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, voy a determinar el valor del seno y el coseno de los rumbos reportados. Luego, aplicar las ecuaciones generales para el cálculo de coordenadas parciales a partir del conocimiento del rumbo y de la distancia horizontal. Entonces tengo acá la longitud parcial. ¿Qué dije que era? Era seno del rumbo por la distancia horizontal. Si este resultado me da hacia el este, es signo positivo, y si me da hacia el oeste, es signo negativo. Por ejemplo, la longitud parcial y la latitud parcial es igual al coseno del rumbo por la distancia horizontal. Si este es al norte, es positivo, y si es al sur, es negativo. Les voy a poner acá el ejemplo. Entonces tienen que completar el siguiente cuadro. Ya tenían lo que es estación, punto observado, la distancia horizontal y el rumbo. Entonces obtienen el seno para cada punto observado. Sacan el seno de cada punto observado y luego sacan el coseno. Aquí le ponen signo positivo. ¿Por qué? Recuérdense aquí que yo en la fórmula les puse la longitud parcial es el seno y la latitud es el coseno. Entonces,
como este tiene entonces es positivo, el seno. Tiene positivo. Este tiene oeste, por eso es signo negativo. Y este tiene oeste, por eso es signo negativo. En el caso del coseno, que son las latitudes, cuando es norte, es positivo. Aquí que es sur, tiene negativo. El oeste franco es 0, porque es franco. Y el norte tiene signo positivo. Entonces, aplico mi fórmula, saco mis senos y mis cosenos, y luego aplico mi fórmula, que es esta de aquí. Seno del rumbo por la distancia horizontal y coseno del rumbo por la distancia horizontal. Y entonces, al hacer esa operación, multiplicar el seno, o sea, 0.5063 por 12.05, me da 6.33153. Cuando multiplico 0.8623 por 12.05, me da 10.7836. Así saco la longitud parcial y la latitud parcial de cada uno de los puntos observados. En este caso, los valores de las coordenadas parciales son iguales a las coordenadas totales, pues la estación que yo elegí se encuentra en el origen del sistema. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que yo no lo quiero referenciar a ningún otro sistema de coordenadas. Yo solo estoy referenciando esto según mi cero, nada más que yo puse acá. Entonces, mis coordenadas parciales que yo obtenga de cada uno de estos puntos van a ser iguales a mis coordenadas totales. Cuando yo lo estoy referenciando cuando no lo estoy referenciando a ningún otro sistema de coordenadas, que eso es lo que vimos acá. Si yo solo lo estoy referenciando a este, entonces no hay problema. Mis proyecciones solo van hasta acá, mis coordenadas solo van hasta acá y nada más. Entonces, en ese caso, como el ejemplo que acabamos de ver, mis coordenadas parciales van a ser igual a las coordenadas totales, porque yo no lo estoy referenciando a otro sistema de coordenadas que ya tengo, que son estos puntos que aparecen acá. Ese es el primer caso, el más sencillo. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo que referenciarlo a otro sistema de coordenadas? Entonces, ya no es lo que se hace. Por ejemplo, aquí les voy a poner. Imagínense que yo tengo esto. Salgo desde mi punto 0, 0. Desde acá viso mi 0A y mi 0B. Luego me cambio de estación, me voy a la estación 1 en el campo. Y desde aquí viso un punto 1A. Y luego desde esta estación me traslado a la estación 2 y me traslado y viso la estación 2A. ¿Qué pasa? Estos que yo visé aquí, este es de 0A y el de 0B sí está referenciado al 0, 0. Pero este 1A está referenciado a este. Pero yo tengo que referenciarlo con respecto a este también. En el caso del 2, yo vi el 2A, el 2A está referenciado a este, pero yo también tengo que referenciarlo a esto. Entonces, aquí serían, referenciado a este sería, al 2 sería coordenadas parcial, y aquí, referenciado al 0, 0, ya sería mi coordenada total. En este caso del 1A, este 1A referenciado a mi 1 sería mi coordenada parcial, y referenciado a mi 0 sería mi coordenada total. Me explico ahorita con un ejemplo. Tengo lo mismo que la vez pasada. Mis estaciones, mis puntos observados, mis distancias horizontales y el rumbo de cada uno. Exactamente lo mismo que teníamos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? Es de que yo tenga las coordenadas de este punto, del punto 0, 0.
¿verdad? Porque yo lo quiero referenciar a eso, tengo que tener esas coordenadas. Esas son las que en dado caso vamos a comprar al RIC y que valen 50 quetzales. El punto, las coordenadas de mi punto de referencia para mis coordenadas totales. Ya, entonces las que yo encuentro acá son parciales. 1A y 2A son parciales, pero yo tengo que referenciarlo no solo a uno, en este caso, sino también a mis coordenadas totales. Entonces, lo que tengo que hacer es primero tener las coordenadas de origen de mis puntos de 0, de 1 y de 2, que son las que me aparecen acá. Aquí tengo las coordenadas. En longitud total, aquí están las coordenadas, y la latitud total, aquí están sus coordenadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hago? Determinar las coordenadas parciales primero de los puntos observados por medio de la aplicación de las ecuaciones generales. Longitud parcial es igual al seno del rumbo por la distancia horizontal y latitud parcial es igual al coseno del rumbo por la distancia horizontal. Bueno, entonces tengo esta mi tablita, igual que la de la vez pasada. Tengo estación, punto observado, distancia horizontal, el rumbo, luego saco el seno, teniendo el cuidado de que le pongo positivo si es este. Los este son positivos y aquí los oeste son negativos. En el caso del coseno, el norte es positivo y el sur. Aquí creo que hay un errorcito, ¿eh? Este debe ser norte. Ahí va. Bueno, luego saco mi longitud parcial como lo hicimos anteriormente. Y mi latitud parcial. ¿Está bien? Vamos a revisar este 00B. Bueno, luego, ¿qué vamos a hacer? Determinar el valor de las coordenadas totales de los puntos observados. Aquí es donde tenemos que referenciarlo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que las coordenadas totales del punto observado son igual a las coordenadas totales de la estación más las coordenadas parciales del punto observado. Entonces, la longitud total del punto observado es igual a la longitud total de la estación más la longitud parcial del punto observado. La latitud total del punto observado es igual a la latitud total de la estación más la latitud parcial del punto observado. Estas son nuestras formulitas que nos van a servir. Entonces ya tengo esto. Estación X total y Y total son las que ya tenía, son las que yo obtuve, ¿va? Las que ya tenía, como en el caso que yo les digo que se las diera el RIC. Punto observado, aquí está mi longitud parcial y aquí está mi latitud parcial. Entonces lo que tengo que hacer para obtener mis coordenadas totales es sumar la longitud parcial, aquí más 7 más 1.70 más 0, me da 1.7651, ¿verdad? Lo mismo acá, 10.6913 más 0, que está acá, me da 10.6913. Menos 12.9356 más 20 me da más 7.0644 y menos 6.1563 más 40 me da más 33.8436 y lo mismo hacemos para la latitud. Sumamos la latitud parcial 9.8429 más la total 0 me da 9.8429 menos 10.6913 más 0. Aquí es lo que pasó por la vez pasada. Entonces, si es sur aquí ustedes, permítanme. Aquí. Aquí está. Si es sur. Ahí está.
me da menos 10.669.13 más 7.606, no, perdón, aquí menos 15.2332 latitud parcial, más 50 me da más 34.7468, menos 16.9144 más 30 me da más 13.0856 y con eso ya estaríamos obteniendo lo que son las coordenadas, o sea, longitud total y latitud total de un punto. Entonces, ¿qué corresponde acá? Lo que corresponde acá es luego plotear las coordenadas totales en un papel milimetrado, luego pasarlo o hacerlo en AutoCAD y se elabora a escala el plano y se entrega el plano final y luego cobran el 50% restante y lo celebran en familia, ¿va? Porque así se cobran los trabajos, 50% de adelanto en topografía y 50% al finalizar. Media vez no haya un contrato de por medio. Entonces, de esta manera estaríamos hallando nosotros nuestras coordenadas totales de un punto cuando lo trabajamos con teodolito. Las otras maneras de obtenerlo con GPS y con estación total lo vamos a ver adelante. Esto es lo que continúa de esta clase. Pero con teodolito también podemos obtener nuestras coordenadas y lo hacemos de esta manera. Muy sencilla. Entonces, de esta manera sería que estamos concluyendo el día de hoy la clase, ¿verdad? No sé si hay alguna duda y me la pueden hacer llegar ahorita por el medio de WhatsApp o por medio de de, de, de StreamYard, del chat de StreamYard. Voy a revisar por acá. Vamos a ver si alguien me dice. Ah, bueno, muchas gracias, Wilmer. Bueno, entonces les recomiendo que repasen. Esta es la manera de encontrar coordenadas totales con teodolito. Posteriormente vamos a ver un poco de nociones de cartografía y después vamos a la parte de GPS y estación total, que ya hemos abarcado bastante en lo que ya lo vimos todo. Yo creo que esto es un repaso porque ya lo vimos todo en el diplomado que ustedes ya sacaron. Entonces, vamos a preguntar siempre por los diplomas de ese diplomado para ver qué sucedió. Entonces, si no hay nada más por el día de hoy, pues muchas gracias por acudir a la clase. Nos veremos el día miércoles, si Dios así quiere. Y tengan un buen fin de semana, que descansen y con permiso.